soy el director del semillero Cerepa, que es el semillero de energías renovables y electrónica de potencia aplicada. Entonces, hoy vamos a mostrar uno de los proyectos que se ha hecho a través de Cerepa, que es el módulo didáctico. ¿De acuerdo? Entonces, los estudiantes que son Nelson Barrera y José Campo, que son los que hicieron el proyecto, van a presentar cómo fue que se hizo ese módulo didáctico, de acuerdo a las prácticas que se pueden hacer, y por supuesto pues vamos a realizar dos prácticas que son prácticas un poco más complejas de electrónica de potencia, como son el enlace y el compensador estático. ¿De acuerdo? Entonces, le doy la palabra a Nelson y a José. Bueno, buenos días para todos. Con mi compañero, pues, lo que comenzó con unas prácticas que se hacen en la asignatura de potencia, que es una de las primeras como acercamientos hacia el área de control. Espera un momento. Entonces, como les comentaba, digamos que en las asignaturas de potencia se comienza a ver unos temas de esta área y es como un primer acercamiento a control. Dentro de eso se empieza a ver unas temáticas de rectificador de onda que se pueden ver de diferentes formas, pero aquí en la universidad se ve enfocado a rectificadores de control de silicio con el control de CCS, que es lo que vemos en el módulo. A lo largo del desarrollo del proyecto de la materia nos identificamos varios objetivos que se podrían hacer y se podrían mejorar teniendo una herramienta ya como diseñada y enfocada ya no tanto a la teoría, sino que digamos a ir directo a la práctica, a que el estudiante no se demorara, digamos que haciendo todo el semestre un montaje que se hacía anteriormente en protoboard, y pues al hacerlo en protoboard, pues los estudiantes tendrían de pronto a que se ocurrieran fallas por el traslado, por la misma conectividad, por diferentes fallos que se podían ocurrir, digamos, que pasó en algún momento. Se desconectó uno de los cables de una de las fases y pasó encima de la protoboard y ahí se quemó todo. Entonces, parte de la idea de nosotros es darle solución a esa problemática y que el primer acercamiento a líneas de control dentro de las carreras de ingeniería, una de las cosas importantes es el tema de la rectificación por controlado por silicio, pues que se ve aquí y se ve en otras universidades. Entonces, básicamente nuestro proyecto planteó esa problemática que veíamos que a lo largo del semestre pues nos demorábamos muchísimo haciendo un montaje, lo hacíamos en protoboard y pues a la final las prácticas que se podían hacer eran como prácticas sencillas, una carga resistiva y ya con eso pues el estudiante como que comprendió un poco, pero no iba a la capacidad completa de rectificar con ella. Permítame ahí yo complemento. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las universidades? No son en la EXE, estamos hablando de Santo Tomás, Escuela de Ingenieros, Libertadores, Minuto Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Universidades públicas, la Distrital Nacional, no cuentan con este tipo de módulos. ¿Por qué? Primero, son muy costosos. ¿Sí? ¿Quiénes son los mayores fabricantes de este tipo de módulos? Label, ¿sí?, que es alemán, Di Lorenzo, que es italiano. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo costoso de desarrollar un módulo este? Las protecciones y las prácticas. Eso es lo que le da el valor agregado al costo del módulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan a hacer una práctica de electrónica de potencia que involucre
rectificadores controlados de silicio, llegan a montar ese protobar y a lo sumo harán un rectificador de media onda o un bifásico o monofásico, y de ahí no pasa, pero se pueden ver prácticas bifásicas, que es lo que se ve en la industria. ¿De acuerdo? Entonces, la finalidad de este módulo es que el estudiante llegue simplemente a implementar las prácticas de electrónica de potencia, a tomar mediciones y a llegar a hacer montajes un poco más complejos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Poder avanzar en la parte curricular. ¿Claro? Entonces, como les comentábamos, digamos que esto era lo que veíamos antes del módulo. Esto era lo que se veía a lo largo de las prácticas y a lo largo del desarrollo del semestre. De lo que veíamos era que los estudiantes, si bien tenían algunas partes en PCBs, la mayoría era montado en protoboard. Y como se dan cuenta, todo esto que son jumpers que utilizan mucho para el tema de conexiones, todo esto son antenas. Todo esto finalmente se convierte en antenas, y como se está trabajando con líneas de potencia trifásica, pues vamos a tener un ruido grandísimo si dejamos ese tipo de conexiones así, ¿vale? Porque estamos trabajando potencias altas. Y así lo veíamos antes del módulo. Entonces esa era una de las finalidades y uno de los principales objetivos a mejorar dentro de la construcción y el diseño de la red. Entonces, prosiguiendo con la exposición, iniciamos este proyecto con varias fases, en donde la primera de estas fue el diseño de una plaqueta que pudiese funcionar como control de todo el sistema. Esa plaqueta que ustedes pueden ver ahí, que se está rotando ahora mismo, es lo que reemplaza todo el circuito que se estaba montando en la protoboard. Digamos, inicialmente se hizo esa plaqueta era porque uno de los problemas más frecuentes en la protoboard era que se solía desconectar una resistencia, un condensador o un pequeño cable, donde muchas veces el estudiante no se daba cuenta, y eso causaba que la práctica básicamente toda se fuera al piso porque el proyecto simplemente no funcionaba. Entonces, muchas veces en las prácticas de laboratorio se pasaba 1 hora y media, 2 horas de lo que dura la práctica, intentando buscar el problema y solucionarlo, y cuando uno finalmente lograba como que encontrar ese pequeño detalle, ya era demasiado tarde como para poder hacer la práctica de laboratorio. Entonces, se diseñó esa plaqueta. Estos planos que ven acá son los que componen la plaqueta roja grande o la verde grande que tienen en sus manos, y básicamente este es un plano entregado por el ingeniero John Bayona, en donde aquí se compone la parte de control y como rectificación del proyecto. Listo. Una vez identificado el plano, se usó el programa de KiCad para pasarlo ahí y empezar como que a diseñar la plaqueta, en donde inicialmente pues se distribuían todos los componentes a lo que mejor convenga para el usuario, y después empezamos con lo que es la parte de ruteo, donde hacemos las conexiones de cada uno de los componentes, donde este ruteo básicamente son los pequeños jumpers, los cables que veíamos en las imágenes anteriores con la protoboard, y finalmente esta zona roja que ven acá y detrás tiene una zona azul, es lo que podemos conocer como la zona a tierra. Básicamente esto nos va a ayudar a eliminar todo ese ruido que podemos llegar a generar o que se puede producir en la plaqueta o en el proyecto. Ese ruido es, digamos, lo que explicaba mi compañero, las famosas antenas que veíamos en las conexiones anteriores con los jumpers. Entonces, esa zona tierra lo que hace es disipar o disminuir lo máximo posible todo ese ruido. Finalmente, cuando ya tenemos lo que es el diseño, ya la distribución de cada uno de los componentes, el ruteo, la zona tierra, las perforaciones, los labels y todo lo que sea necesario para el proyecto, se hace como una vista 3D del modelo, en donde esto nos indica cómo quedaría distribuido cada uno de los componentes y cómo sería su proyecto, como su producción final. Cabe
tener en cuenta de que esta plaqueta se hizo bajo las normas que exigen, digamos, las normas mínimas que se exigen para hacer un diseño de plaqueta, en donde, no sé si alcancen acá a ver, tenemos curvas que están entre los 30 a 45 grados, no tenemos, digamos, pistas con curvas en 45 grados. Básicamente eso porque sería como un error de diseño y el voltaje, la corriente que pasaría por ahí, no transcurriría con normalidad. También se tiene en cuenta, digamos, la distribución de condensadores y resistencias, donde estos condensadores se buscan estar a lo más cercano posible a los integrados para evitar como que el efecto de antena y tener una mejor respuesta de cada de esos integrados. A la parte final de acá podemos ver unas conexiones de pines. Eso se hizo con la finalidad de que esta plaqueta tiene que acoplarse a otra que se programa, que es una de Texas Instruments, que es un DSP. Entonces, para no hacer las conexiones mediante puentes o mediante jumpers y evitar, digamos, la cuestión de antena o de interferencia, lo que se hizo fue ponerle una serie de pines allá con tal de que la plaqueta, la DSP de Texas, solo sea que se acople y ya quede todas las conexiones listas para su funcionamiento. Dentro de, como también para complementar un poco, ese DSP tiene el sincronismo que actúa como los gatillos en los SSR para poder sincronizar los flancos de subida con las ondas de trifásicas. Entonces, ese es el módulo que ustedes pueden ver allá al lado con el que vamos a trabajar. Este módulo se hizo pensando en la comodidad tanto del estudiante como de, digamos, el docente o los que lo vayan a manipular, para que sea cómodo en todos los aspectos, ya sea para la manipulación o su mantenimiento. Entonces, el módulo cuenta con una serie de borneras que están marcadas para que el estudiante pueda como que identificar cada una de ellas y no tenga el factor del error humano a la hora del conexionado. Tenemos unas, en la parte de acá abajo tenemos lo que son ¿cómo se llama esto? Fusibles de protección, con tal de que si por algún motivo se llega a hacer un corto, llega a haber un problema o algo así por el estilo, los fusibles hagan su función y no se dañen ni las plaquetas ni haya la cuestión del factor de riesgo humano o algo así por el estilo. Podemos encontrar acá lo que es el potenciómetro, que es con el que moveremos el ángulo para... Bueno, moveremos el ángulo, que es el que nos indicará para controlar el flujo de potencia. Controlar el flujo de potencia, sí, señor. Y finalmente pues tenemos lo que es el interruptor de encendido y apagado, que es el que nos activa, nos desactiva el control del módulo. El módulo cuenta con una parte como diagonal, o sea que no es totalmente recta, sino que intenta mirar casi siempre al estudiante o al que lo esté manipulando y sea mucho más cómodo implementar las cosas. También cuenta con un sistema de doble puerta, en donde por la parte de atrás, en caso tal de que llegue a haber algún tipo de error, que toque corregir algo, cambiar algún tipo de conexión o algo así por el estilo, sea de una forma muy cómoda, con tal de que no se tenga que desarmar o desbaratar todo el módulo solo para hacer un pequeño cambio, sino es que solamente se abre una puerta, se corrige lo que se tenga que corregir y se vuelve a cerrar y ya el módulo queda listo para seguir implementando. También nosotros pensamos ese diseño así, de forma en que, como hablaba el profesor al inicio, con este módulo se pueden hacer muchas prácticas. Que cambia realmente es el conexionado, como las borneras se conectan. De esa forma, nosotros también pensamos este tipo de diseño. Trabajar con borneras va a ser muy fácil para el estudiante y solamente lo que tiene que hacer es identificar en el plano cuáles van a ser las conexiones y qué tiene que cambiar entre práctica y otra y cómo debe acoplar la carga para poder obtener las diferentes formas de onda, ¿vale? Y también lo que decía mi compañero, se dejó diagonal para que el esfuerzo, o sea, las fuerzas que se ejercen sobre las borneras se compensen con la estructura. Entonces, si hay una fuerza, pues sabemos que esto igual tiene que ser para uso del estudiante y pues muchos estudiantes van a forzar el módulo, ¿vale? En el conexionador, y pues la misma estructura debe soportar eso. Aquí vemos un ángulo
y ya hablamos un poco del futuro de este módulo, y es que este ángulo se trabaja con un potenciómetro que varía de 0 a 3.3 voltios. Entonces, ¿Cuántas vueltas tiene? es en multivuelta y son a 10 vueltas. ¿Vale? De acuerdo, sí lo que da con un potenciómetro de multivuelta que le da a usted mejor ajuste, ¿no? ¿Me van a entender? A diferencia de un potenciómetro de 3/4 de vuelta. ¿De acuerdo? Pues acá la opción, por lo menos, llegar a la mitad, a multivuelta, en este caso 10 vueltas, sería en la quinta vuelta, que estaría en la mitad, en el de 3/4, pues sería mucho menos. Entonces, la capacidad de ajuste que da este, ¿de acuerdo? No es comparable con la de 3/4. ¿De acuerdo? Entonces, eso da precisión en el ajuste. ¿De acuerdo? En el alfa, en el ángulo disparo. Es correcto, y lo que hemos visto a prácticas a futuro es que esta parte análoga la podemos pasar a digital. Entonces estamos trabajando actualmente en una programación con una pantalla Nextion que va a ser táctil y que va a ser la que en este espacio se va a encargar de modificar el ángulo, tanto por el usuario ingresando qué ángulo necesita o por medio de un control de más y menos para modificar el ángulo. Esto va conectado a una tarjeta STM, que es la que se va a encargar, más que nada es una Blue Pin, que se encarga de, por medio de un puerto análogo digital, hacer la conversión y entregarnos los voltajes de 0 a 3.3 voltios. ¿Vale? Este es el futuro, eso es a futuro del Trabajos futuros. a trabajos futuros del mismo rectificador. Bueno, y resultados. Aquí vamos a ver unas de las gráficas que han salido con este rectificador en carga resistiva. Entonces lo que vemos aquí es los diferentes ángulos que podemos encontrar cuando empezamos a modificar el potenciómetro. Entonces tenemos alfa 0 acá, cuando el ángulo disparo vale 0, pi sextos y tercios. Eso es carga resistiva. Sin embargo, ahorita vamos a mostrar un laboratorio que es un poco más complejo, una práctica más compleja. ¿De acuerdo? Esta era como una de las prácticas que se veía al comienzo, cuando no se tenía módulo. Digamos que ya cuando el estudiante terminaba y si lograba completar muy bien el diseño en protoboard, podía solamente, digamos, que alcanzar a llegar a hacer esta práctica. Sí, prácticamente al final del semestre, que era, y eso se ha visto en la experiencia de las veces que se ha dado electrónica de potencia, que por lo general cuando construían este montaje, este rectificador, entonces ¿qué ocurría? Como era bastante digamos la ZCLD, que es la tarjeta grande que por ahí está circulando, ¿de acuerdo? Eso les tomaba el primer corte, el segundo corte era ensamblar las pequeñas y interconectarla a la tarjeta grande, la interconexión de la potencia, y prácticamente al final del semestre todo lo podían hacer esta práctica, que es un rectificador trifásico. Ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Con carga resistiva, y las aplicaciones que tiene este rectificador son mucho más, ¿de acuerdo? A tener como carga una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ya con el módulo, que esa es la idea, que a través de una convocatoria interna, a ver si logramos hacer 5 módulos para la universidad, pues eso esperamos, ya se puedan hacer más prácticas en vez de invertirle tanto tiempo a la construcción. ¿De acuerdo? No, entonces permítame un momento. Si yo monto, desconecto ahí, no hay problema, sigue grabando, ¿cierto? Sí. Espera un momento, que conecto mi portátil. Yo les voy a mostrar inicialmente, las prácticas que se van a hacer. ¿De acuerdo?
Listo, entonces miren, esto es prácticamente lo que es la parte de potencia del módulo, que ustedes están viendo. Está conformado por 6 SCRs, ¿de acuerdo? Cada SCR tiene su driver, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo, no sé si ya, sí, esta tarjeta, ¿cierto? Que es un medio puente de SCRs. ¿De acuerdo? Cada tarjeta de estos simboliza uno de estos. ¿De acuerdo? Entonces, en total, ese módulo tiene 3 de estos. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué 3? Con el objetivo de lograr alcanzar prácticas que involucren trifásica. ¿De acuerdo? Si yo solo tuviera 2 módulos, podría ser monofásica, bifásica máxima. ¿De acuerdo? Ahora, lo ideal sería 6 tarjetas de esas para lograr prácticas polifásicas, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya se saldría de las manos. Imagínense si el módulo es así de grande, se imagina con 6 sería inmanejable, ¿de acuerdo? Sin embargo, si en el proyecto de convocatoria interna se logran hacer los módulos, pues ya por lo menos un grupo de estudiantes podría trabajar hasta con 2 módulos y así lograría generar la polifásica. ¿De acuerdo? Trabajar con sistemas polifásicos. Sí. Este es el bloque general de la tarjeta grande. Entonces, ese bloque general, ¿de qué consta? Consta de 3 bloques, que son ZW, ZX, ZY. Que hacen estos bloques, procesan los voltajes de línea o los voltajes de fase de acuerdo a la práctica, y lo que generan acá son impulsos cada vez que esos voltajes de fase de línea cruzan por cero en elevación o en abatimiento. Esos impulsos son para avisar acá la TETSA de que esa línea está cruzando por cero y ellas puedan generar el PWM para encender los SCRs, ¿cierto? El porqué de estos impulsos, porque esos PWM que generan hacia los SCR deben estar sincronizados. Así funcionan este tipo de convertidores. ¿De acuerdo? El PWM debe estar sincronizado con voltajes de fase o con voltajes de línea. ¿Vale? Este es un bosquejo ya general de todo la interconexión del módulo. Tenemos los 3 medios puentes, ¿de acuerdo? Que es cada medio puente está en una tarjeta de estas. Tenemos 3 diodos, que esto es para lograr las prácticas de rectificación semicontrolada, ¿de acuerdo? Las fuentes de alimentación, que son 8 en total, acá visualizo 7, ahí están las 6 primeras, hasta la 7ª, hay una que no se ve ahí, que es la del procesador, ¿de acuerdo? Que sería la 8ª fuente, la protección que hablaba José, ¿de acuerdo? Los fusibles de protección a la red eléctrica, los 120 y el interruptor de encendido para, por supuesto, la fuente, las 8 fuentes, ¿de acuerdo? Ese es más o menos el diagrama de interconexión. Este bloque de aquí es la tarjeta grande que ustedes están por ahí, que está por ahí circulando, ¿de acuerdo? Que es la ZCLD, que significa detector de cruce por cero y manejador de LED. ¿Por qué de LED? Porque a la larga esto va hacia el LED de un autocomplador, por eso las siglas, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la primera práctica clásica que se podía hacer
cuando se construye el módulo, como lo hace prácticamente durante todo el semestre, al final del corte solo se puede hacer esto. ¿Cuál es la idea? La idea es, bueno, no, el anterior. No, anterior, es lograr también hacer por lo menos el semicontrolado, que para eso son los 3 diodos que están en la parte inferior del módulo, ¿de acuerdo? Para lograr hacer la rectificación semicontrolada siguiente, y este tipo de prácticas, que es por lo menos el enlace. ¿Qué es el enlace? ¿O qué es conectar dos rectificadores espalda a espalda? Esa es una de las aplicaciones en donde los rectificadores pueden procesar la mayor cantidad de potencia a comparación con otra práctica. ¿Cuál es? Imagínense que este es Colombia, este sistema trifásico es Colombia, y esto es Panamá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Colombia le quiere vender energía a Panamá. Entonces, para vender esa energía se utiliza el enlace. El enlace es una transferencia de potencia por DC. Entonces, ¿qué hace? El ángulo de disparo del rectificador que está en Colombia, como es el que va a vender energía, entonces, ¿qué ocurre? Tiene que estar entre 0 y pi medios, mientras el rectificador que está conectado hacia Panamá, su ángulo debe estar entre pi medios y pi. De esta manera se transfiere energía de ese sistema de potencia a ese sistema de potencia a través del rectificador. ¿Qué es lo bueno de estos enlaces? Que son bidireccionales. Ahora sí, la venta no es de Colombia a Panamá, sino ahora Panamá le quiere vender a Colombia, el flujo de potencia puede ser hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Ahora, en la realidad, esos enlaces no se hacen con rectificadores trifásicos, sino se hacen con 12 pulsos en serie para poder levantar el voltaje a casi 1 megavoltio. ¿Por qué el voltaje tiene que subir prácticamente a 1 megavoltio? Porque si hablamos, esto es un enlace, una transmisión de potencia a distancia. No estamos hablando de 1 kilómetro ni de 10 kilómetros, sino lo que hay de interconexión. Imagínense de Panamá, ¿cierto? Bueno, hablemos de ciudades de Colón a Medellín, que es donde está ISA, ¿de acuerdo? Entonces la distancia es considerable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sube el voltaje para minimizar las pérdidas en el cobre, ¿de acuerdo? En la transmisión, ¿vale? Entonces, por eso los enlaces reales se utilizan los rectificadores de 12 pulsos y se colocan en serie con el fin de subir el voltaje, ¿de acuerdo? Los SCRs, por supuesto, que se utilizan ahí son los SCRs que son activados por luz y que tienen una ventana de aislamiento bastante grande, ¿de acuerdo? Por el voltaje tan alto. Pero con este tipo de práctica usted puede más o menos, ¿sí?, saber cómo es que trabaja un enlace de esos, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Está claro lo del enlace? Listo. La otra práctica que se hace, bueno, acá en el enlace nos toca utilizar unos transformadores trifásicos, YY, o podemos utilizar delta de cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Listo. Esta es la otra práctica, un compensador de estáticos. Es un compensador de estáticos, entonces lo que tenemos es una carga resistiva, una capacitancia, ¿de acuerdo?, en donde esta carga nos va a generar un factor de potencia, ¿de acuerdo?, que va a estar por debajo de la unidad. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la inductancia con los SCRs en antiparalelo? Pues lo que nos hace es que los SCRs comienzan a introducir gradualmente la inductancia al circuito, compensando el factor de potencia generado por la capacitancia. Y entonces de esa manera podemos lograr un factor de potencia unitario, o bueno, cercano a la unidad. ¿De acuerdo? Entonces ya no más teoría, ahora sí, como decía mi abuelito, a la candela. Bueno, entonces, por aquí lo que podemos ver, así como nos hablaba ahorita, tenemos el enlace y tenemos allá el rectificador. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama?
Bueno. Entonces, mire, en este caso el enlace yo les dije de mostrar ya dos rectificadores, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? En este momento solo tenemos un módulo con SSR y contamos con un puente de diodos. Entonces, el puente de diodos, el sistema de potencia está conectado al puente, ¿sí? va a ser de qué? De fuente. Es decir, va a ser el sistema de potencia que entrega la energía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como son diodos, los diodos no pueden tener ángulo de disparo como los SCRs diferente de cero. Ellos, el ángulo único que pueden tener es alfa igual a cero. Entonces, por lo tanto, donde esté conectado el puente de diodos, ese sistema de potencia es el que suministra. Ahora, a donde está conectado el módulo didáctico, en este caso los SCRs, el puente, pues ese sistema es el que va a recibir la potencia transmitida a través del puente de diodos por el sistema. ¿De acuerdo? En este caso por el transformador, en este caso tomamos un transformador trifásico YY. ¿De acuerdo? Entonces ahorita se va a empezar a manipular el ángulo de disparo hasta lograr una corriente de enlace, una corriente de transmisión de 1.5 amperios. Eso más o menos equivale con el DC a algo un poquito más de unos 330 vatios que vamos a transmitir de un lado a otro. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar a subir el ángulo. Entonces aquí, porque esta carga, al trabajarlo así, nuestro voltaje inmediatamente va a ser negativo, ¿vale? Y lo que vamos a empezar a ver acá es que la corriente la tenemos ubicada en el canal B, la tenemos a 100 milivoltios y lo que vamos a ver es esto se tiene que hacer con mucha delicadeza porque si nos pasamos del ángulo que le estamos enlazando, lo que va a hacer es que directamente nos va a quemar los fusibles. Entonces por eso tenemos que hacerlo suave y lo que vamos a ver es que vamos a ver esos picos de voltaje que quiere decir que ese empieza a recibir voltaje y empieza a recibir potencia. Entonces él empieza a dar unos picos. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí, vemos, empezó a tener los picos en el voltaje que está recibiendo aquí. Ahí quiere decir que ya está enlazando y si se dan cuenta empezó a subir la corriente. ¿Vale? La corriente la tenemos en escala de 500 miliamperios. Ahí tenemos 500, vamos a subir casi a 1 y vamos a subir a 1.5 para enlace. Y ahí ya empezamos a escuchar que la potencia que está recibiendo la carga de allá se empezó a sonar. Eso quiere decir que está enlazando. Subamos a 1.5. Y ahí se reguló la onda. Es decir, la onda ya está. Falta un poquito más. Y ahí tenemos corriente 1.5. Sí. Corriente 1.5, el voltaje ya está con forma de onda estable y tenemos, pues sonido no debería haber, pero sí lo que quiere decir sonido es que estamos recibiendo la potencia de esa carga. No se me muchos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, en este caso, uno de los rectificadores no es con SCRs, es con diodos. Es lo que les decía, el sistema de potencia que esté conectado al rectificador que está hecho con diodos solo puede suministrar, por lo que el alfa, el ángulo de disparo de los diodos es cero. ¿De acuerdo? El que está conectado al otro es, por supuesto, el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema de potencia va a recibir lo que le envíe este. Y la corriente que ellos estaban mostrando ahí es la corriente que circula por la inductancia. ¿De acuerdo? Que en este caso es DC de 1.5. Como el voltaje más o menos son unos 280 voltios, DC más o menos, pues hagan la cuenta, si es un amperio serían 280 vatios, es decir, serían más o menos como unos 330 vatios que se están transmitiendo de aquí hacia acá. ¿De acuerdo? Características cuando este señor opera como inversor.
en este caso es el módulo, que el voltaje aparece negativo. Miren acá el 0, ¿de acuerdo? Por debajo de 0. ¿De acuerdo? Para que sea coherente la potencia. Entonces, si la potencia es positiva, es que está suministrando, pero debe aparecer como negativa, indicando que esta es recibiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Listo? Entonces, una cosa importante acá, los protocolos, ¿no? Esto, para establecer los enlaces, siempre hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Primero se energiza control, después se energiza la parte de potencia, y siempre el ángulo del que opera como inversor comienza en pi, ¿de acuerdo? Para que comience con 0 potencia y empieza a lograr el enlace gradualmente. Lo mismo para apagarlo. Entonces ahora se va hacia pi, ¿de acuerdo? Que va el enlace, disminuye la corriente, el flujo de potencia, el total sea igual a 0, se baja, se desenergiza el sistema de potencia y por último se desenergiza control. ¿De acuerdo? El control es lo último que se desenergiza. ¿De acuerdo? Para que el control tenga el mando. ¿Por qué no se hace al contrario? Si usted ingresa potencia y después llega al control, como el control cuando usted lo necesita es un transistor, él puede entrar ambiguo y puede ubicar los SCRs en cualquier lado. Entonces lo más seguro es que enciende donde no es y se daña la potencia. O se daña los fusibles. ¿De acuerdo? Listo. Entonces la otra práctica es el pero entonces tenemos el condensador de disco de ¿Cómo? No, pero no, acá ese fue el proyecto que nos rechazaron. Pues la idea era que quedara en la universidad 5 módulos, pero no fue que no se entendió. Eso lo decían ahí, está pasando. Listo, entonces venga con el entonces, permítame un momento, entonces acá tenemos que lo más práctico acá es conectarlo, ¿no? Entonces ya no, si esto ya estamos hablando de esto, entonces conectemos todo, sacamos el inicio de este, solo necesitamos vamos a ver qué con esta situación de 500 mil, pero no, vamos con esto. Entonces desconectemos Entonces quiero que acá tengan en cuenta, acá fue el módulo funcionando como rectificador, ahora lo vamos a poner a operar como un controlador ACAC, o en algunos textos le llaman también troceador, ¿de acuerdo? Es decir, se colocan los SCRs en antiparalelo. Entonces miren la ventaja del módulo, que no solo, o sea, lo máximo que se puede hacer en práctica son trifásicas, pero sí también puede hacer monofásicas utilizando únicamente un medio puente. Entonces en este caso vamos a utilizar este medio puente, ¿de acuerdo? Para lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues miren ahí cómo está, entonces le dice, conecte, miren, ánodo con cátodo, ya están unidos acá por este lado, ya está unido, ahora la otra parte, entonces unimos aquí, unimos acá, ahí ya está ánodo con cátodo, ¿de acuerdo? Ahora viene al punto medio, que necesitamos aquí, bueno, una cosa, acá tenemos la fase A, entonces acá está la fase A. La fase A ingresa primero a la inductancia. Entonces fase A a la inductancia. Entonces hay inductancia. Acá toca. Entonces mejor los que teníamos acá. R1, entonces acá tenemos el ánodo 1, ahora sí a la inductancia,
¿A dónde iría? ¿A la fase? Ah, Sí, pero necesitamos sacar porque la fase A también tiene que salir al condensador. Entonces, por eso aquí, ahora sí ahí. Listo, y esta iría al condensador y resistencia en paralelo. La resistencia es la resistencia. Listo. Ah, pero dos bombillos, pero Le ponemos las 3 de 110. no. Si eran los dos bombillos. Pues nosotros le hicimos un golpe. Le ponemos 3 de 110. Y no sé lo que era un bombillo. Pero póngale los tres. Y a ver si corrijo. No, la resistencia en paralelo con el otro. Pero es que ahí no acuerdo que era, creo que era un bombillo. Porque que opere como líder, ¿Cómo? como líder. Para que no Sí, pero no me acuerdo, es que no me acuerdo si eran los dos bombillos o un bombillo. Háganlo igualmente corrijo. Listo. Sí, sino que como el módulo es un SCR, entonces se da la versatilidad, rectificación, controlador, troceador. Ahí sí, está dispuesto, está en una luz. debe ser para estas transmisiones HVDC. Ah, sí, es high voltage, sí. Sino que acá en ese high voltage, sí, no es sí, porque no, realmente para la pues ahí es un pero estoy transmitiendo 330 voltios, que es usted habla de eso a la y de hacerlo mover y de verlo y seguir, ¿no? Pero para algo didáctico sí tiene paralelo significa que y ese sistema
Ah, y otros calles este, ¿no? Ah, sí. Que retorna. Ya es para que coja toda la... Porque el ángel empieza a mover desde primeros.
¿Sabes qué lo hacemos? La industria un poco bien apasionada. ¿Qué profesor? Está mirando acá. No está conectado solo acá, puede conectarlo. O sea, este punto, que es la misma fase, debe estar unido a la calle. Este va aquí, la roja, y este va de acá, que está conectado a la calle. Ah, ya no, falta el otro extremo. Este extremo, esta onda aquí acá, ¿sí ve? ¿Qué es esto? Oportunidad en el tiempo. Ah, ok. Abajo pero entonces el ángulo de acá. Aquí, eso. Sí. Exacto, ¿sí quién está conectado? El día pegado en el. ¿Sí? O le sobró allá en el... Si acaso un cable este, ¿no? Bueno, de arriba, no. No. Sí, mire. ¿Quién se puede acercar acá? Sí, listo. Aquí ya pueden ver el... Así ya pueden ver el... ¿Cómo estaban disparando? ¿Cómo? ¿Cómo estaban disparando? Variando el ángulo de disparo para llegar a un factor de potencia cercano a 1 o 1. Es lo ideal. En este caso, siempre alcanza a cargar. ¿Y se ve ahorita la señal con el retropico? ¿Cómo? ¿Si se ve la señal ahorita con el retropico sobre la carga? Nos acercamos lo más... El diseño es lo más cercano a 1 en el factor de potencia, estamos a 0.99 y estamos teniendo aquí la capacitancia en paralelo con la carga resistiva y lo que estamos midiendo es la corriente frente al voltaje de salida para lograr el factor de potencia de 1. Sería la otra práctica que se puede hacer. ¿Listo? ¿Eso sería todo? Igual, muchas gracias. Sí, yo me envié el programa y me envié al WhatsApp. Pero no tengo que no. Pero no tiene internet. No, yo le doy datos. Ah, listo. Ya, se me está. Ah, bueno, va. Ah, pues venga, aquí se está conectado. No pague. Falta el coche. Ah, listo. Allí lo vamos a... Es una charla pequeñita, muchachos, por también si les quiere interesar. Pero, ¿qué pongo acá? O sea, Ponle WhatsApp web para que lo baje. Ah, venga, yo lo Entonces, ven, hágale. O acá. Sí, yo te lo envío por WhatsApp. O sea, hágame un favor, ponle una foto sacar por fuera, la vamos a una cosa para poder responder. Sí.
Bien, buenos días, ¿cómo están muchachos? Muy agradecido por su escucha. Ahorita sigue después la parte del refrigerio, no se vayan ahí. Pero eso no lo sabe porque yo. Tranquilos. Entonces, bueno, mi nombre es Luis Alejandro Arias. Soy compañero del profe John en la Central de Electrónica. Él muy amablemente me ha querido invitar al semillero. ¿Sí? Hemos podido estar haciendo un par de trabajos juntos por ahí. Y eso es algo de lo que estamos desarrollando. Bueno, estaban desarrollando con un par de compañeros de ustedes. Ellos infortunadamente pues ahorita por cuestiones laborales no nos están acompañando. Igual están los créditos de ellos acá. Nos acompañaron en una exposición para Red Voice el año pasado, en un encuentro que tuvimos, mostrando los avances de este proyecto que tenemos por ahora, que se denomina Modelo de Gestión para Redes Eléctricas, implementando autos eléctricos. ¿Sí? Entonces, voy a ser muy breve porque la idea es contarles en qué estamos. Si alguno de ustedes tiene el interés de participar en este desarrollo, pues bienvenido usted, o si conoce a alguien que me gusta el tema, estamos abiertos a eso. ¿Listo? Entonces, bueno, un poquito la historia del por qué los vehículos eléctricos. Yo creo que no es un tema nuevo para ustedes. Y resulta que tenemos entonces una masificación bastante grande. Miren, una perspectiva futuro que curiosamente ha desbordado todo lo que se tenía inicialmente presupuestado. Miren la curva ascendente, no sé si se le alcanzan a ver ustedes hacia 2030. Estamos hablando de que va a haber unas ventas de autos eléctricos de manera masiva, y les quiero contar de que estas cifras fácilmente hay que ponerlas en un 20-25% de más. La masificación de los autos eléctricos es ya una realidad. En nuestro país ya están rodando y hay muchos. Les quiero contar, el precio de entrada todavía no es lo más halagüeño, no es lo más, digámoslo así, que invite a acceder a ellos, pero hay buenas cosas, ¿sí? Y parte de nuestro proyecto se enfoca a eso, en qué hacer para que el auto eléctrico, no solamente las prestaciones que ofrece desde el punto de vista de transporte, las grandes ventajas de bajo impacto medioambiental, sino que también se pueda convertir en un agente directo de ayuda a la red eléctrica actual, que nos ayude con todo lo que tenemos ahorita de fuentes alternativas de generación de energía a paliar situaciones que creo que se van a presentar en la red. Entonces, el planteamiento del problema precisamente radicó en eso: cómo facilitar la integración de los vehículos eléctricos en la red de distribución y en el parque automotor de las grandes ciudades. Hablar de los autos eléctricos es hablar de un agente directo de transporte de muy bajo impacto, muy económicos. Ustedes los ven rodando por ahí, ya hay unos cuantos taxis, ya los tienen unas cuantas empresas. El costo por ahora es lo que está frenando las cosas, pero les quiero contar algo. Lo mismo nos pasó con los celulares. Ustedes vienen de una época muy reciente, pero cuando inició la tecnología celular era una locura hablar de hace 10 años de un celular de $1,500,000. Ahora es un precio alto, imagínense que hace 10, 20 años. Una locura. ¿Qué ha pasado? Que con los avances tecnológicos cada vez va bajando más. Con las fuentes alternativas y renovables se va a decir, y con los autos también. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo un modelo de gestión que puede involucrar autos eléctricos, vehículos eléctricos en general, motos, triciclos, los autos como tal, ¿sí? Y los recursos energéticos que lleguen a tener las edificaciones en el momento dado. Recursos energéticos como cuáles, como sistemas fotovoltaicos, como sistemas eólicos, como sus propias formas de generación, ¿sí? Porque no su generación dice. ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando la red eléctrica tenga colapsos, nosotros podamos entrar a ser suministradores de energía. Les quiero contar un detalle. No sé si alguna vez han leído el periódico distribución gratuita que se llama ADN, o el de Metro, Impulso. Si usted va en las páginas interiores, las primeras páginas interiores le muestran unos datos bien curiosos. Todos los días los señores de Netcodex le dicen a usted dónde va a haber cortes eléctricos programados. Eso más o menos 20 en toda la ciudad. A eso hay que sumarle unos 10 más. Nuestra ciudad es pujante, Bogotá, Medellín, Cali, grandes capitales del mundo les pasa eso. ¿Por qué? Porque sencillamente se presentan picos de demanda de energía y no hay cómo suplirlos. Te tocaría hacer unos 4 o 5 ituangos más para hacer eso. ¿A qué vamos nosotros con los autos eléctricos? Son costosos,
pero sí en muchas preventas medioambientalmente. Y en resumidas cuentas, ¿qué es el auto eléctrico? Es una gran batería que le suministra energía a un motor. Tengo energía DC y ahí estamos con nuestro servidor DC. La idea es que cuando haya algún problema en la red, yo los voy a tener registrados a ustedes y a una cantidad de usuarios con su auto eléctrico. Yo les puedo enviar un aviso a través de red y decirle: hazme un favor, acabas de entrar a un centro a ver una película con tu novia, dejaste el carro eléctrico ahí, tu carro eléctrico tiene 5 kVA, 20 kVA y vas a estar 3 horas. ¿Será que su merced me presta esta energía? Yo en el centro comercial la conecto a los sistemas inversores y doy en ese momento ese suministro de energía por esas 2 horas en un punto donde no hay suministro. Pues sí, voy a estar en cine, voy a estar mercando y luego, no te preocupes, luego yo le doy a usted un crédito, ¿sí?, para compensarle por esa ayuda, porque igual yo se lo voy a cobrar al otro, que sabe cuánto. A eso se le llama, muchachos, una estrategia, un modelo de gestión de costo. Entonces el recurso está ahí, ¿sí? Están demandándolo. Yo tengo los autos eléctricos con una gran ventaja: el auto eléctrico tiene movilidad, ¿sí? Yo puedo tener paneles solares, tengo sistemas eólicos, pero ¿qué hago si tengo un problema en Suba, en Soacha, en Chapinero? Tengo 20 carros motores eléctricos acá y les envío un aviso por el sistema de gestión. Les digo: muchachos, necesito una ayudita, es que se me acaba de caer allí toda la energía eléctrica en el Hospital San Ignacio, ¿será que usted me puede colaborar? Y esto va para esto. Miren que estamos hablando de una perspectiva de un Uber energético, entre comillas, un líder, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, su auto eléctrico no solamente le va a servir para el transporte, sino que le va a servir como backup al sistema eléctrico para paliar ese tipo de situaciones. Eso que va a permitir, va a abaratar los costos y adicionalmente usted como usuario del carro eléctrico va a tener la oportunidad de recibir un pago porque se paga por eso. Miren hasta dónde vamos. Por ahora que hemos trabajado, les digo, en esto nos toca ser muy sinceros, muchachos, hemos estado trabajando con herramientas de software libre, hemos hecho un registro de usuarios de varios autos eléctricos, planteando situaciones hipotéticas, planteando zonas de la ciudad y cómo están las condiciones medioambientales en un momento dado para que podamos tener recursos. Hubo un gran apagón aquí, entre otras cosas esta zona es prolífica para eso, el apagón. Un gran apagón aquí, necesito suplir la CDP. ¿Y cuánto tiene la CDP? La CDP me pide 35 kVA. ¿Cómo hago? No va a haber energía eléctrica. ¿Cuántos autos eléctricos acá tengo? Tengo 2, 3. ¿Cuántos sistemas con paneles solares tengo? Tengo esto en el edificio. Vamos con nuestros inversores de CAC móviles, conectamos y le damos suministro a la CDP durante las 4, 6, 12 horas que dure el apagón mientras los señores de ECO desayunan. Y que vamos a una funcionalidad plena y a una red muy viva en ese momento. ¿Listo? Bueno, aquí es un poquito cómo actuaría el sistema. Ahí está nuestro modelo de gestión que hace evaluación de qué recursos tenemos y se comunica con el operador de red. Miren lo curioso. La idea es que quienes tenemos autos eléctricos, quienes tenemos la disposición de usuarios, nos vamos a convertir en un oferente para el señor distribuidor de la energía eléctrica y decirle: oiga, si tiene problemas, llámeme porque tengo recursos, ¿cómo va a estar? Tiene que es un cambio de paradigma total. Ya no solamente somos usuarios que pagamos facturas eléctricas, sino que al tener autos eléctricos y sistemas renovables podamos inyectar energía. Ese es, a propósito de la noche ante noche, uno de los pasos de una transición energética que estamos haciendo. La verdadera transición es porque a nosotros los usuarios nos empoderamos de ese recurso. Por aquí hay una partecita interesante que ha surgido en nuestro trabajo, pues siempre es mancomunado, nosotros los profes nos hablamos mucho entre sí. Hay un profe que se llama Ricardo Gómez que está trabajando en aspectos medioambientales. Ustedes saben que Bogotá tiene un par de crisis medioambientales, alta contaminación, Medellín ni se diga, y si usted coge toda Latinoamérica estamos los mismos, Ciudad de México, nos vamos para el otro lado, China, buena parte de ciudades europeas. Ahí abrimos una lista diferente a los autos eléctricos. La idea es que los autos eléctricos puedan en un momento dado, al detectarse focos de contaminación medioambiental, material particulado que se está expulsando a la atmósfera de vida,
reciban el aviso, ustedes el auto eléctrico monte el sistema de inversor de CAC para alimentar precipitadores electrostáticos. Los precipitadores electrostáticos son como los cepillos, no sé si alguna vez han visto los cepillos para limpiar tarjetas, ¿sí? Que atraen las partículas de tónico, ¿sí? Asimismo, ellos atraigan todo de la cantidad de material particulado y terminen en un momento dado en un lugar como Fontibón, donde haya demasiada proliferación de alimentos. Yo ya le doy tres usos, ¿no? Vehículo eléctrico para transporte, bajas emisiones, eso ya lo sabemos, pero adicionalmente para que le cuida la energía a la red eléctrica cuando haya problemas de apagón, y dos, para que en un momento dado se convierta en un agente que nos disminuya la contaminación con una gran versatilidad. Usted puede llevar el auto eléctrico donde quiera. Le cargo eso y usted tiene entonces su estación de energía a disposición. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos algunos resultados, por ahora preliminares. Esto que ven ustedes ahí, muchachos, es un mapa de una red eléctrica. Usamos una red eléctrica de prototipo, mirando qué pasa si se conectan autos eléctricos, si no se conectan. Y ahí viene una función de objetivo. Un poco la matemática puesta ahí, de que, bueno, hay un apagón, bien que conectemos 20 autos eléctricos que están acá. Eso no es tan fácil. Me toca seleccionar cuáles son los que en un momento dado no me van a terminar inyectando más potencia reactiva, como le decía el profe, que me termine variando el factor de potencia, que trato de mantener en 1, me lo baje demasiado, no puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, no todo el que viene a ayudar y a conectar energía es positivo para nosotros. Entonces, por eso es que trabajamos nosotros ahí en una función objetivo, su manejo matemático, pero es bastante interesante. Y lo que llevamos ahorita, algunas conclusiones, porque el trabajo está apenas como a la mitad. Hemos expuesto un par de cosas, tenemos ya unos artículos cocinando, algunos nos lo aceptaron en Alemania, orgullosamente, lo expusimos, nos fue bien y la gente le ha llamado la atención en esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que los autos eléctricos pues sean una realidad ahorita. Son mucho más atractivos de lo que están ahorita y obviamente es unas cosas, manejando medioambientalmente, manejando como una ayuda para el sistema eléctrico, pues el auto se va a convertir en un actor diferente, un actor activo en el sistema, lo que no pasa con los carros que tenemos. Bueno, muchachos, cualquier cosa, yo tengo las coordenadas, ahorita les dejo mi número de celular, si les interesa. No, profe, yo ya tengo proyecto. No, profe, yo ya voy a hacer tal cosa. No hay problema. Si sencillamente les interesa, pues pueden